José, ¿cambiaste de escenario o qué pasó? ¿Volteó el computador? Es el mismo escenario, pero para que no se vea mucho el reblujo. Tiene el micrófono apagado. Como el viejito que le estaba muriendo y le pusieron el Cristo para que lo besara. Y el viejito era muy fumador y decía, está apagado, está apagado. Padre, este es horario familiar. Por favor. Ay. Bueno, en 3 minuticos estamos iniciando. Ya nos enlazamos con YouTube y ya tenemos el ponente con nosotros. Ahí sí. Bueno, muy buenas noches. Les damos la más calurosa bienvenida a este nuevo encuentro teológico que programamos desde la Escuela de Teología Santa Catalina de Siena en la Universidad Santo Tomás, Medellín, cada mes. Recuerden que este es un espacio abierto, un espacio para todos, un espacio en el que sencillamente la Universidad Santo Tomás quiere compartir con ustedes el conocimiento teológico en torno a diversos temas. En esta ocasión, pues vamos a tener la gran oportunidad de compartir, escuchar un tema muy interesante que tiene que ver con la relación que hay entre teología y neurociencias. Y esto es un asunto pues de raíz muy tomista, porque pues, recuerden que Tomás de Aquino fue un hombre profundamente conciliador entre estas dos áreas, entre la fe y la razón, la fe y la ciencia, y en ese sentido su propuesta sigue siendo vigente, sigue siendo muy actual. De hecho, pues la teología es ese ejercicio, la teología exige hoy ese ejercicio fundamental de diálogo entre fe y razón. Así que lo que hoy vamos a escuchar pues es un tema de fondo o de raíz o de inspiración tomista, más bien. Y en ese sentido, pues les doy la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento, estudiantes de nuestra universidad, en primer lugar, también personas que participan con nosotros cada mes en esta escuela de teología, los frailes del convento, el padre Gilberto, nuestro director de la escuela de teología, y de manera muy especial, pues le doy la bienvenida a nuestro ponente, John Wilmar Álvarez. Pero antes de presentarlo, yo quiero pues darle paso en primer lugar al padre Gilberto, nuestro director de la escuela, quien nos va a dirigir un saludo y nos va
o va a iniciar con una oración como debemos empezar estos espacios. No, Padre Gilberto, bienvenido. Es suyo el micrófono y la cámara. Bueno, quiero dejar constancia de que se me ve la cabeza muy blanca. Esos son los efectos de la luz. Los efectos de la luz. Bueno, John Wilmar, qué alegría sentir un joven que comparte con tantos jóvenes. Hoy hay muchos jóvenes, o estamos muchos jóvenes, o escuchándolo, y sobre todo que queremos hacer vida, esa vida que usted está viviendo, de estudio de la verdad sagrada. Ese diálogo de teología y las neurociencias es apasionante. Y hoy me preguntaba yo en la Eucaristía esta mañana conventual aquí, con esa conversión de Saulo, ¿cuál será nuestra conversión hoy? ¿Cómo llegaremos nosotros a decirle al mundo que ese resucitado está presente y que vive? Y entonces yo quisiera, antes de que empecemos con la charla, que sé que va a ser muy rica, que hiciéramos una corta oración que nos eleve el espíritu, nos entregue la esperanza, el amor, no perdamos la fe. El Papa Francisco nos decía, no se dejen robar la alegría. Hay un mundo triste en este momento, por la pandemia, por todo esto, pero sigamos adelante. Tenemos un Señor que nos ama, que nos salva, y tenemos unos hermanos con quienes vamos caminando cada día. Y los que nos han precedido en el signo de la fe nos son más útiles desde el cielo. Por eso yo me atrevía a buscar una oración de una llamada. El Señor nos sigue llamando. Y empezaba como a Pablo. Y entonces dice la oración, no me mandes a callar. No puedo obedecerte. Tu perdón me ha quemado como un fuego y lo tengo que hablar siempre y a todos, aunque me lo prohíbas o aunque no me lo crean. Si por eso me echan de esta tierra, saldré hablando de ti. Diré que eres de todos, siempre el mismo, que tu amor no depende de nosotros, que nos amas igual, aunque no amemos. Nuestro título ante ti es la pobreza de no amar. Que eres vos que llamas siempre a cada puerta, con nombre exacto, inconfundible, que no pides nada, das y esperas. El tiempo que haga falta nos esperas, que no fuerzas los ritmos de los hombres, que no cansas, no te cansas, y que tu amor es nuevo cada día, que te dolemos todos cuando no te buscamos. Diré muchas cosas, que basta con mirarte en cualquier sitio, porque todos son tuyos para hacer otra cosa, simplemente para ser persona. Señor, que chispa a chispa no me canse de prender este fuego y que siga siempre ardiendo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. John Wilmar, qué alegría. Está en nuestra casa y estamos en tu casa. Padre, muchas gracias por esa bienvenida. Muchas gracias también a José, que me compartió esta oportunidad de poder expresar todo lo que he aprendido de esta investigación. Todo esto que les voy a compartir es desde la investigación doctoral. Entonces, iniciemos. Vamos a compartir la pantalla y ya me confirman si lo están viendo. Sí, efectivamente, Wilmar. Antes de que inicies, pues yo quisiera, o por lo menos, decir que John Wilmar es un gran ser humano, un gran estudioso, como decía el padre Gilberto. Él es teólogo en este momento. Este trabajo que nos va a presentar hace parte de su preparación próxima para el doctorado con la Universidad Javeriana en teología, justamente. Y
un hombre muy joven, como lo pueden ver ustedes, pero con una gran sabiduría. Así que le vamos a escuchar con mucho agrado y sé que vamos a aprender muchísimo. Doy nuevamente la bienvenida a todos los que se están conectando. Marta, nuestra profesora de antropología, epistemología, aquí la acabo de ver con nosotros. Muchas gracias, Marta, por participar. Hola, José. Bienvenido, John Wilmar. Qué alegría poder escucharte. Gracias, José. Bueno, también a todos bienvenidos. Creo por aquí también veo al padre Jairo Franco. Creo que está con nosotros conectado, el rector de los javerianos aquí, perdón, de los misioneros javerianos aquí en Medellín. Muchísimas gracias por estar todos. Bueno, sencillamente, y pues para no perder tiempo, John Wilmar, estamos en tus manos, te escuchamos. Muchas gracias nuevamente. Listo, entonces tenemos como tema de hoy la neuroteología, el diálogo entre fe y ciencia. Quiero también saludar a las personas conocidas, las personas cercanas, los amigos, pero también allá en el seminario de Jericó y también a los alumnos que puedan estar conectados. Mi preocupación nació de una pasión y esa pasión es la teología en el diálogo con la ciencia, porque al estudiar sobre la ciencia me encontré con ese problema. Únicamente la ciencia o únicamente la teología. No es posible el diálogo. Y hay un tema entonces que es de total apasionamiento, que es la neuroteología. Entonces, para empezar este diálogo, quiero dejar claro algunos términos. Los tres términos principales de esta charla son teología, neurociencias y neuroteología. Para empezar con teología, hay dos posturas. Solo traje aquí algunos representantes, pero hay muchos más que nos pueden reafirmar y volver a leer desde otras visiones. Pero aquí les quiero presentar qué entender por teología desde este tema del diálogo. Entonces tenemos la posición de Justino. ¿Por qué quise escoger a Justino? Porque está dentro de las raíces del cristianismo, inicialmente siglo II, y aquí tenemos entonces el origen vivo de la teología cristiana. Y esa teología cristiana, por naturaleza, según la tesis de Ratzinger, Joseph Ratzinger, dice que la teología es de por sí fe y razón. No es solo fe, como de pronto hay veces nos lo hacen creer, o no solo razón, porque también puede ser otra posición, sino que la teología cristiana es fe y razón. Son, desde su origen, Justino quiso dialogar con el mundo griego. Ahí está el caso de utilizar términos de la filosofía para poder hacer ese empalme. Tertuliano es un caso, digamos, particular porque él sí hizo una opción solamente por la fe y, digamos, hizo una ruptura con ese mundo griego que quiso dialogar. Pero entonces ahí tenemos las dos posiciones. La posición que yo tomo desde la teología es la de Justino, la de poder dialogar con un mundo científico, en este caso siglo XXI, o como en el caso de Justino, desde las fuentes mismas del cristianismo, que es la filosofía. Entonces él tomó la filosofía para poder llevar el evangelio. Tenemos también entonces el término neurociencia. La neurociencia, a partir de hace más o menos 30 años, se dio un boom. El cerebro, no sé por qué lo teníamos tan abandonado, más de 3000 años más o menos de historia de la racionalidad humana, y no se nos ocurrió fuertemente indagar sobre la importancia del cerebro. Lo hemos rescatado los últimos 30 años y ese es el boom de las neurociencias. Por allá tenemos los principales
filósofos encargados de la medicina que pudieron, digamos, tener como un acercamiento, Hipócrates, eh, que nos hablaron de la importancia del cerebro, pero como que eso se eclipsó en la Edad Media y lo volvimos a recuperar hace apenas 30, 40 años. Entonces apenas estamos, digamos, en este boom. Por eso escuchamos muchos términos y es importante aclarar esos términos, porque tenemos normalmente lo que nos llega de primera mano es que neurociencias, desde una posición pseudocientífica, más que todo, uno escucha los relatos que tenemos, los imaginarios de neurociencia, y es más que todo como neuromarketing, poder vender, poder conocer, por ejemplo, el lenguaje positivo para crear un ambiente, digamos, de buena energía. Eso es un término, digamos, pseudocientífico, pero lo que es neurociencia es donde yo me voy a, digamos, a parar, es en la parte científica propiamente, que es una ciencia desarrollada por neurocientíficos, donde hay premios Nobel. Entonces, para que tengamos en cuenta esa diferencia entre neurolingüística, neuromarketing y neurociencias. La neurociencia ya es un conjunto más riguroso, científico. Y tenemos la última palabra, el último concepto, la última palabra clave, que es neuroteología. La neuroteología es una palabra nueva que nos salió de ese boom de las neurociencias. Entonces hay neurofilosofía, neuroética, neurobiología, y en este caso nos interesa es la neuroteología. Por neuroteología, entonces, también hay dos tendencias, una más pseudocientífica que se encarga de mirar solamente un aspecto, que es, y hay muchas críticas frente a eso, que es examinar solo la espiritualidad utilizando solo aparatos científicos. O está también otra propuesta que es la que yo trato de argumentar, que hacia allá se debe orientar la neuroteología porque es una ciencia nueva, entonces ahí está apenas fundamentando la epistemología, está apenas fundamentando el objeto, el sujeto, el lugar desde donde se para. Entonces es fundamental en este momento, le hablo a todos y especialmente a los teólogos, y empezar a pensar sobre la neuroteología. Entonces, es una invitación, la neuroteología es ese espacio donde vamos a dialogar las dos ciencias, la teología y las neurociencias. Entonces, ese es como los tres términos, las tres palabras clave que nos permiten iniciar el diálogo en el día de hoy. Teología, neurociencias y neuroteología. Vamos a continuar desde la base teológica, desde donde me paro yo para argumentar teológicamente. Entonces tengo un teólogo de base, también hay otras propuestas, ahorita cité a Ratzinger, hay otras de teólogos del siglo XX, siglo XXI, que han pensado todos estos temas. Pero el teólogo base mío es Raymond Panikkar. Es muy interesante Panikkar, ¿por qué lo escogí? Es una figura multifacética. Él vivió en el siglo XX y murió en el siglo XXI, nació en España de plena guerra española, guerra civil española. Se enamoró primero de las ciencias, él es de origen científico inicialmente, hizo su doctorado en ciencias, después en un segundo momento hizo un doctorado en filosofía y por último hizo un doctorado en teología. Entonces desde la orientación y su formación científica vemos ese diálogo. Él en persona es diálogo, él en persona promueve ese diálogo. Desde su mismo ser, desde su misma formación, tiene las ciencias como doctorado, el doctorado en filosofía, el doctorado en teología. Entonces, es muy rico este teólogo, por eso me orienté hacia él. Fuera de eso, a nivel espiritual también tiene una riqueza enorme. Es de origen cristiano, él es sacerdote cristiano católico,
pero también es de su mamá, es catalana y su papá es de origen hindú, de la India. Entonces fue a explorar un tiempo allá en la India, al lado de estos maestros de hindúes y budistas, y descubrió también esa raíz oriental. Y ya después de esa experiencia espiritual en la India, regresó como maestro. Es curioso porque Panikkar iba a reemplazar la cátedra de Romano Guardini, un gran teólogo del siglo XX, allá en Alemania, muy querido en Alemania, muy conocido en Alemania. Él pudo entablar conversaciones con Heidegger. Fue llamado por él a dialogar, a conversar. Él dijo, él es de apariencia muy sencilla, ahí lo ven en las fotos, es más de rostro oriental, él es pequeño, entonces Heidegger lo llamó a conversar y dijo, vaya, dígale a ese pequeñito que venga, que está muy interesante lo que está proponiendo. Entonces, imagínense la talla de estos dos en filosofía, dialogando, y en teología, Raymond Panikkar. Cuando la universidad en Alemania le ofreció lo de la cátedra Romano Guardini, él ya había aceptado dictar en Estados Unidos unas conferencias y ser profesor de la universidad en California. En Harvard también dio clases, pero solo clases. Él fue de planta de California. Entonces ahí tuvo la tercera riqueza personal, que es el mundo secular. Entonces ahí en la Universidad de California, una universidad muy abierta, una universidad en diálogo, una universidad, eh, digamos, vanguardista en su tiempo, permitió entonces desarrollar esta tercera fase de Panikkar, que es del mundo secular. Entonces él dice, se fue de España a la India como cristiano, él dice, y volví como budista e hinduista sin dejar de ser cristiano. Entonces esa es la plenitud del diálogo. No es renunciar a lo que somos, no es renunciar a nuestras raíces, sino por el contrario, es profundizar y madurar nuestras raíces. Él dice que un diálogo auténtico debe ser totalmente también particular, es decir, debe también formar identidad para poderse abrir a otros. Debo reconocerme primero yo mismo y se enriquece entonces eso. Y el tercero, el mundo secular, que ese es el que nos permite dialogar entre teología y neurociencia. Esa es entonces la presentación de nuestro teólogo base y la presentación de nuestro neurocientífico base, porque en las lecturas previas son muchos los neurocientíficos, pero el que yo tomo referencia, que es casi como el epistemólogo de la neuroteología, es Andrew Newber. Él todavía está vivo, muy citado eh, digamos, en este diálogo de neuroteología. Él es de Estados Unidos, muy preocupado por la relación teología, mente, cuerpo, espíritu, alma. Es una persona también de origen muy dialogal, muy abierto, no tiene una postura reduccionista. Cuando yo he ido a las lecturas, a la literatura científica, me he dado cuenta dos tendencias grandes. Una muy reduccionista, cientificista, que toma en cuenta solamente la postura material. Esta otra postura que es en diálogo, que es, la representa Andrew Newberg, es una postura un poquito más cercana, más abierta, no toma posturas, digamos, radicales con respecto a desacreditar al otro, sino que está antes en diálogo, y eso también es una postura epistemológica, porque también hace unas opciones epistemológicas. Entonces, Andrew Newberg es nuestro neurocientífico base que también nos sirve para el diálogo. Son dos hombres de diálogo que se paran en dos fronteras del conocimiento, una la teología y otra
lo científico. Vamos entonces a mirar históricamente algunos conceptos de ese diálogo entre fe y ciencias, porque antes de entrar directamente en la neuroteología, tenemos que aceptar, como decía en la introducción José Domingo, que ya han habido muchos acercamientos históricos desde esa relación fe y ciencias. Entre ellos está la postura de Tomás de Aquino, fe y razón, fides et ratio, que tenemos entonces lo primero. Las dos han tenido enfrentamientos, retos significativos, pero también encuentros. Entonces, es algo muy interesante porque en el diálogo se presta para eso. Yo doy, recibo, pero también hay encuentros y también hay rupturas. Entonces, es muy interesante porque hoy podemos decir con la base dialogal que es muy rico esa historia que hemos tenido. La ciencia, entonces, me paro más que todo en la ciencia moderna, digamos, para este choque, esta ruptura, porque la ciencia tradicional y clásica era un poquito más abierta a ese diálogo. Tenemos entonces, ¿cómo lo toma Panikkar? Panikkar, excelentemente, muy magistral, muy sabio, él es un hombre sabio. Entonces dice que debe haber una relación simbiótica. Simbiótica es cuando se unen profundamente dos cosas, pero sin dejar de ser cada una, sin dejar su identidad cada una. La naturaleza nos enseña eso. Esa palabra es de biología, simbiosis. Entonces, cuando el método científico empezó, las ciencias modernas, siglo XVII más o menos, nos estamos ubicando que esta relación empezó hace 4 siglos antes. Hubo enfrentamientos clásicos, la fe de más de 1700 años consolidándose, pensándose. Como todo lo nuevo, sintió, digamos, un poquito de miedo. Tenemos los casos de clásicos de Galileo, Giordano Bruno, Darwin, entre otros famosos, que son citados mucho en esta ruptura o diálogo también, porque tenemos que esa es la relacionalidad histórica de encuentros y desencuentros. Vamos a mirar eh, algunas frases de algunos teólogos. Tenemos a Ratzinger, Pannenberg, Panikkar, que son significativas para este diálogo. Ratzinger entonces nos dice que hay 3 grandes posturas y la cuarta, que es la que yo promuevo, que es la primera de conflicto, de choque, que son irreconciliables. Me he dado cuenta en el estudio, mientras que voy armando la tesis, que muchos teólogos se niegan a ese diálogo. Muchos teólogos empiezan a decir, ¿cómo así que vamos a dialogar con la ciencia de hace apenas 30 años y nosotros llevamos 2 milenios siendo ciencia? Esa es la postura de algunos teólogos en conflicto. Pero también encontré, dialogando con científicos, pero también con la literatura científica, otra postura que también niega eh, lo que podemos sabiamente desarrollar desde el método teológico. Y solamente es real lo empírico, solamente es real lo material. Entonces, esas dos posturas todavía están hoy vivas en algunos. Hay otra que promueve una tolerancia. La palabra tolerancia es conflictiva porque es casi como yo le permito a usted algo, pero no lo tengo en cuenta. Entonces, eso no me sirve para el diálogo. El tercero y cuarto sí es un poquito más cercano a la propuesta, que es un diálogo abierto desde la interdisciplinariedad. Entonces, aportando, la neuroteología es de por sí, por naturaleza, interdisciplinar. No se reduce ni a la teología solamente, ni a la neurociencia solamente. Es por naturaleza interdisciplinar. Entonces tenemos también a Pannenberg. Pannenberg es un gran sistemático alemán. Él tiene una denuncia ante este dominio positivista
de esa relación de conflicto. Dice, tenemos que tener una apertura y un reconocimiento y no solamente debemos pararnos en un racionalismo crítico, no solamente desde ahí, sino tenemos que estar abiertos, la ciencia tiene que estar abierta, la teología debe estar abierta y ambos aportan, porque la realidad, después vamos a mirar el concepto de realidad, la realidad es muy abarcante, la realidad es mucho más grande de la frontera de la ciencia o de la frontera de la teología. Eh, y Panikkar nos dice sobre, en un libro muy interesante, él escribió toda una tesis doctoral que se llama Ontonomía de la Ciencia. En Ontonomía de la Ciencia es donde da las raíces epistemológicas de la relación de fe y ciencia, que debe ser conjunta. Entonces aquí tenemos que ese pensamiento científico necesita hoy también de la sabiduría, también necesita hoy de la filosofía, también necesita hoy del arte, de las ciencias distintas a las empíricas. Entonces, en este caso tenemos todo el bloque de las humanistas, que es antropología, sociología, ciencias sociales, la teología, la filosofía. Entonces, aquí tenemos eso y decir de que por ningún medio, solo el conocimiento científico puede abarcar toda la realidad. Entonces, se debe reconocer esto dentro del diálogo. Vamos entonces a continuar. ¿Qué es el pensamiento entonces científico acá? Entonces tenemos en cuenta, según Panikkar, dos diferencias. Una, la episteme, que él dice que el pensamiento científico se para desde la episteme, y el otro, ese es un concepto de episteme, es una palabra en griego que significa conocimiento, pero también conocimiento para los griegos, más que conocimiento, sabiduría, dice Panikkar, está el otro concepto griego que es gnosis. Entonces tenemos que ambos tocan la realidad. Entonces es un diálogo entre dos ciencias, entre dos fronteras, entre dos conceptos que pueden estar simultáneamente y conservándose y viendo la realidad conjunta. Entonces es necesario tener este diálogo. También nos dice que la teología es un reto grande, porque cuando entramos en diálogo con las ciencias tienen paradigmas que empiezan a minar otros paradigmas que ya hay que reorientarlos, también resignificarlos o repensarlos. Y esos paradigmas entonces, como en el caso de la relación teología y neurociencias, ahorita vamos a ver más concretamente algunos temas que quedan minados, que quedan cuestionados. Entonces es muy importante mirar que la teología debe ser abierta también al diálogo, inclusive dejarse permear por el diálogo, dejarse transformar por el diálogo. Es una relación que no nos podemos poner, porque en un tiempo la teología quiso ser monarca de las ciencias y cayó en ese dilema del poder. Pero ya después, y más que todo en el siglo XXI, si no entramos en este diálogo, nos pueden excluir. Lo peor que le puede pasar a la teología, pues por naturaleza dialogal, como lo habíamos aprendido con Justino, es ser excluida. Entonces debemos entrar en diálogo. Para eso debemos empezar a transformar nuestros imaginarios religiosos colectivos, para tener en cuenta ese diálogo. Siempre la teología abierta, para poder que no quede aislada. ¿Qué tenemos que decir según Panikkar también a este esta primera construcción del diálogo entre fe y ciencias? Dice Panikkar que el diálogo no puede ser dialéctico. Muy interesante porque esto se dio en la crítica a Heidegger. Heidegger propone una realidad eh, remontada desde Hegel. Estos son pensadores alemanes y dicen que el mundo es dialéctico. Entonces, que son choques de contrarios y que prima al final una síntesis.
Panikkar dice que el diálogo no puede ser eso. Entonces dice que el diálogo no puede ser dialéctico, sino legein, que es mucho más, o sea, dialógico. Ese diálogo tiene que ser dialógico, abierto, es un diálogo que debe garantizarse no en choques anulando al otro, como es el dialéctico, sino en un diálogo donde mi propia naturaleza, mi propia esencia también se transforma. Que esa es, digamos, la dificultad de por parte de la teología. Negar la razón, caemos en irracionalismos, fideísmos, donde nos volvemos desacreditados, donde cualquier viento nos vuelve ingenuos. O el otro polo es un cientificismo, donde anula al otro, de por sí le dice que son supersticiosos, medievalistas, oscurantistas. Entonces el diálogo no puede estar parado en lo dialéctico, sino en lo dialógico, como lo expresaba Panikkar. Aquí entonces ya, esa es como la introducción en el diálogo fe y ciencias. Ya vamos a meternos propiamente en la Olvidemos que fue neuroteología. invitada a una clase de teología. Inventó esa palabra? ¿Quién inventó esa palabra? ¿De dónde salió? Entonces nos remitimos al siglo XX. Fue un literato, ahí tenemos la foto de Aldous Huxley. Él tiene, entre otros libros, El Mundo Feliz y este que se llama La Isla. La Isla eso es un libro utópico donde él empieza a soñar un mundo perfecto, mandado por las ciencias, y ahí es donde sale la posibilidad. Él fue digamos, el promotor de esta palabra, neuroteología. Ahí salió esa palabra diciendo de los estados alterados que se podían conseguir espirituales con base en algunas sustancias alucinógenas. En este caso lo trae en esta obra literaria, se llama mescalina, la sustancia que posibilita experiencias espirituales. Entonces ahí ya nos vamos a empezar a relacionar. La teología inicialmente quiso entrar a la espiritualidad, pero solo desde una parte material, que es inducir experiencias espirituales en base de estados alterados, de bebidas alucinógenas o sustancias alucinógenas. Entonces este es el origen de la palabra neuroteología. Vamos a continuar entonces con Andrew Newber, que es nuestro neurocientífico. Andrew Newber es de Pensilvania, Estados Unidos. Él estudió y todavía sigue en construcción del cerebro. Estos son, apenas hay libros que salieron hace un mes, todavía estamos leyéndolo. Está reciente, está aportando a este debate, y él tiene un libro muy fundamental que se llama Principios de Neuroteología. Ahí él se sentó, empezó a leer todos los neurocientíficos. De teología él sí tiene falencias un poquito, pero está abierto. Ahí es donde está la tarea de los teólogos, de enamorarse de este tema, porque necesitamos muchos teólogos pensando en este diálogo, muchos teólogos pensando en estas posibilidades, enamorándose de estas nuevas orientaciones. Entonces él escribió en Principios de Teología las bases que nos hacen posible el diálogo entre teología y neurociencias. ¿Qué es la neuroteología entonces? El prefijo se llama neuro, entonces ya sabemos que es de una raíz científica, y teología es la raíz propiamente. Entonces, la tesis mía es que si la raíz es la teología, entonces necesitamos apropiarnos los teólogos de ese estudio, de esa disciplina que apenas está emergiendo. Porque los neurocientíficos sí se apasionaron por esto y cogieron lo religioso, lo espiritual, y empezaron a indagar sobre eso. Entonces, la teología inicialmente ha estado silenciosa, pero en los últimos años ha empezado también a meterse en este diálogo. Entonces tenemos esa visión, inicialmente es empírico y biológico. Los neuroteólogos inicialmente son neurocientíficos, y es
para mí, ese eclipse de lo neuro, que ha eclipsado lo teológico, no es un peligro, porque recordemos que el diálogo tiene que ser distinto, sino que antes es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para dialogar, aprender y enriquecernos con este diálogo. Les voy a mostrar algunos escritos de neurocientíficos que tengo como referente. Entonces tenemos a Daniel Dennett, Andrew Newberg, que ya lo había citado, Francisco Mora es un experto en conciencia y sobre todo en educación. Es un profesor catedrático de España, Daniel Dennett en conciencia y libertad. Si alguno está interesado en estos temas, un colombiano, Rodolfo Ginás. Es muy orgulloso ver con esta lista de grandes científicos tener un colombiano. Rodolfo Ginás, él ya está retirado, ya está jubilado, sin embargo, está pensando todo su conocimiento cómo volcarlo a la educación. Antonio Damasio, que es un clásico humanista, que fue uno de los primeros que intuyó esta relación, este diálogo, entonces un gran posibilitador del diálogo, Antonio Damasio. Carlos Blanco tiene muchos libros muy interesantes sobre historia de las neurociencias, entonces como para uno ubicarse ahí. Juan José Sanguinetti es un sacerdote que también entró dentro de este diálogo desde la filosofía. Él tiene una tesis de que solo es posible ese diálogo desde la filosofía, el diálogo entre neuroteología y teología. Está Tomasello, Gazzaniga, Alper, son posiciones un poquito más radicales hacia lo científico, un poquito más materialistas. Tenemos entonces, como para ir redondeando el día de hoy y cerrarlo, porque ya después mañana va a ser de propuestas, de experiencias que han tenido estos neurocientíficos muy interesante. Por ejemplo, la relación de la oración, de la meditación, qué efectos tiene en el cerebro, la salud, qué efectos tiene sobre el cuerpo. Si ustedes están interesados en averiguar y saber los efectos de la contemplación, de la meditación, entonces para mañana vamos a tener, digamos, algunas orientaciones ya más prácticas, más concretas sobre la relación del cerebro y la espiritualidad. Tenemos entonces, como para redondear, la neuroteología es una disciplina nueva que busca la relación entre cerebro y teología. Más ampliamente dice Newberg, que es entre mente y religión. Digamos aquí entonces, ahí vemos una falencia, yo como teólogo lo analizo, entre unir y mezclar religión y teología. Los teólogos sabemos que hay una diferencia, una diferenciación, porque si no podíamos caer en una filosofía de la religión. Y la teología tiene también sus componentes distintos. ¿Cuál es la ciencia que nos posibilita esto? Entonces, la neurociencia cognitiva, dice Newberg. Algunas críticas a la neuroteología, porque como es una ciencia nueva, hay algunas posturas que se han desorientado esta rigurosidad. Tenemos entonces a Carrara, que tiene un artículo muy interesante, se llama Neuroteología, lo que hay detrás de esta nueva ciencia. Entonces aquí él denuncia que la neuroteología no puede solo reducirse a aparatos de la meditación para medir la intensidad del cerebro y la intensidad de la oración y los efectos que tiene en el cerebro. Esa es una de las críticas y que retomo para poder fundamentar teológicamente la neuroteología. Tenemos entonces que por naturaleza la teología es interdisciplinar. La teología puede abarcar, y bienvenida a la neuroteología, la teología, la biología, la filosofía, la religión, las neurociencias, la cognición, la ética, la antropología. Muy fundamental esa relación de la antropología. Es casi como, es uno de los primeros
conceptos que se ve alterado porque más de 2000 años la teología se ha fundamentado sobre una antropología y esta desde la neurociencia es minada. Entonces es muy abarcante también la antropología. Y en Panikkar, recordando entonces esta relación, Panikkar siempre va hacia la relación de diálogo entre fe y ciencia. Entonces nos propone que no se debe tener excluido el conocimiento del mundo del espíritu, el mundo interior, que lo descubrió todas estas ciencias humanistas y que es un debate, recordemos ese debate que se dio en pleno siglo XIX en Alemania sobre las ciencias duras y las ciencias blandas, donde las ciencias duras negaban la existencia de las ciencias blandas, la antropología, la sociología, la filosofía, la teología, y solamente decía únicamente ciencias, lo empírico. Entonces aquí Panikkar nos dice, no, también tenemos que tener en cuenta esta realidad del mundo del espíritu. Entonces ya ustedes van sabiendo que mi preocupación es poder llevar una respuesta teológica a esta relación ciencias y teología. Por eso me paro en una frontera. Se llaman fronteras porque son difíciles. Es un poquito más fácil hablar dentro de la relación teología, porque hablamos un lenguaje común, eh, digamos, exigimos una ortodoxia común, pero aquí en las fronteras tenemos que ser un poquito más laxos, más dialogantes, menos rigurosos con dogmas, porque tenemos que estar en diálogo, estar abiertos y dejarnos transformar y también transformar al otro, porque mire que ese diálogo que inicialmente no nos iban a tener en cuenta, la sabiduría también debe transformar la visión de la realidad científica. Entonces, la neuroteología es una disciplina que es útil dentro del diálogo, el aporte de la teología debe ser útil y necesario para poder superar estas visiones reduccionistas, tanto de la sola teología porque nos quedaríamos excluidos, y solo de la neurociencia porque solamente considera lo científico como único real. Y ambos, todos aquí sabemos que no hay nada más real que uno bailar, que no hay nada más real que uno contar un chiste. Ahorita el padre nos armonizaba con el buen sentido del humor. Entonces, también es parte de la poesía, también es parte de nuestra naturaleza, de la realidad humana. Entonces, es muy interesante esta relacionalidad. Ya para ir terminando, para dejar abierto algunas preguntas, recuerden entonces que queda para mañana la invitación para ver algunos estudios de la transformación del cerebro si usted hace oración, si usted hace meditación, si usted hace algunos espacios de reflexión. Muy interesante conocer qué efectos tiene en su cerebro con estos estudios. Entonces, mañana vamos a dar algunas orientaciones sobre esos efectos para que usted sea consciente de lo que está produciendo en usted la meditación, que es muy poderoso esos efectos. Muy interesante eso. Entonces, tenemos que, ya para ir terminando, que debemos pararnos en una frontera abierta, una frontera donde ni siquiera el antropocentrismo es el que reina. Antropos es hombre, donde el hombre es el centro, sino que ya vamos a ir viendo con Panikkar, él siempre está abriéndose la ciencia de la neuroteología por naturaleza es reduccionista, siempre tiende a particularizar, a especializarse en algo. Y el teólogo es el que empieza, digamos, a ampliar esa visión, a decirle no solo el hombre, también la naturaleza, también el mundo, también el universo. Entonces tenemos muy interesante ese campo neutral. Ese campo neutral yo digamos, lo bautizo así, que es la neuroteología, donde se encuentran visiones antagónicas
que interesantemente están en diálogo, o sea que sí se puede dialogar con el que es diferente a mí. Creemos profundamente los humanistas que es posible el diálogo con el otro que es distinto, a pesar de que vengan conflictos, a pesar de que vengan choques. Entonces, esta es inicialmente la tesis que traigo, la neuroteología. Queda entonces abierto si de pronto tienen algunas preguntas. Que sí, John Wilmar, muchísimas gracias, muy interesante esta primera presentación, muy claro los conceptos, el orden de los conceptos, así que, y asequible para todos. Yo creo que todos aquí hemos entendido muy bien esta introducción, digámoslo así. Démonos unos minuticos para preguntar, para dialogar con John Wilmar. Qué bueno poderlos escuchar, unos 10 minuticos en que expresemos nuestras inquietudes, que seguramente han surgido algunas preguntas. Entonces, adelante, sencillamente si quieren expresarlas en el chat o si quieren abrir su micrófono simplemente y hablar. Adelante. Eh, Buenas noches, John Wilmar. ¿Cómo relacionar ser un humanista con lo que conlleva toda la rama de la teología? O sea, ¿cómo articular ese componente como para no perder el hilo? Pues porque tú nos presentaste aquí y hablas de varias ramas de la teología y tú eres un ser que lo que entiendo eres muy humanista, entonces digamos, ¿cómo articularlas sin perder el hilo de cada una de ellas, por favor? Sí, de las teologías. Sí. Listo, entonces, Yolanda, muchas gracias por el aporte, por habernos escuchado en este compartir. Ese es digamos, esa es la experiencia, esa es la propuesta. ¿Cómo dialogar? Eso se va abriendo en el camino. No hay un camino ya trazado, sino que vamos aprendiendo. O sea que las teologías son muy distintas, o algunas hasta contrarias. Hay algunas que hasta se descalifican entre sí. Igual que, por ejemplo, el mundo de las religiones. También tenemos, digamos, ese caso que Panikkar nos enseña eso. Panikkar empezó a abrir caminos de diálogo y cuando se postulaba, por ejemplo, que un cristiano no podía ser budista ni hinduista, y Panikkar, digamos, revienta ese concepto cerrado y nos pone a dialogar también con el hinduismo y aprender de esta ciencia de más de 3000 años, esta ciencia, no, esta religión de más de 3000 años, esta sabiduría, o sea que sí es posible. Y después nos vuelve a minar, abriendo caminos, y nos dice que es también posible hablar con el mundo moderno. Porque desde la teología hay algunas posturas que son un poquito más cerradas y que dicen, no podemos dialogar con el mundo moderno. Y digamos, Panikkar nos dice, el diálogo está abierto. Tenemos que, estas experiencias son reales. O sea que sí es posible encontrarnos, sí es posible aprender, sí es posible no descalificar. Yo me acuerdo que algunas expresiones salen tanto de parte y parte donde se descalifica. O sea que tenemos que tener una postura, como nos dice Panikkar, abiertos. Me fui para la India siendo cristiano, volví hinduista y budista sin dejar de ser cristiano. Entonces esa es como la lógica del aprendizaje. Yo creo que aquí es bueno retomar también la experiencia de los que estuvieron hace un mes, que es el invitado de hace un mes que es un misionero que estuvo en el África, que también nos hace, digamos, esa es una historia ya concreta, que nos da también los pasos de que sí es posible un diálogo, sí es posible entrar en diálogo y con los distintos. Y es muy necesario la teología en Colombia, donde descalificamos al otro que es distinto, donde el otro que no piensa como nosotros, no lo reconocemos como ser humano. Entonces es fundamental, digamos, esta postura, este paradigma de diálogo, que yo creo que es el que nos
nos permite poder evitar tantos sufrimientos históricos, tantas exclusiones, crear tantos sufrimientos y vulnerabilidades. No sé si Yolanda puede orientar un poquito. Sí, me queda claro de la importancia que tiene la teología para el diálogo, pero a su vez, si la pensamos más allá, el mecanismo o la ruta que busca para entender la diferencia de los seres, lo diverso que somos los seres humanos, pero a su vez encaminado a solucionar esa diferencia que nos discrimina entre nosotros mismos. Así que muchas gracias. Bien. Sí, Yolanda, muchas gracias por tu participación. Aquí José Heriberto escribe en el chat, me parece un tema de mucha importancia no solo para teólogos, sino para quienes de alguna u otra manera estamos en proceso de constante formación en la iglesia. Gracias, José Heriberto. José Heriberto es una de las personas que siempre nos acompaña en estos encuentros. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna pregunta. Hagámosla con toda confianza. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesor José Domingo. Profesor John Wilmar, pues reiterarle el agradecimiento a la Escuela de Teología Santa Catalina de Siena y a usted por compartir sus conocimientos con nosotros. Sí tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Puede haber alguna relación o alguna compatibilidad entre la neuroteología y la neurolingüística? Listo, entonces, teniendo en cuenta el marco que aprecié inicialmente, sí puede haber una compatibilidad, claro. Digamos, ese es como el paradigma donde estamos trazados. Es posible el diálogo, pero sí hay que diferenciar los conceptos inicialmente. Neurociencias es el marco científico, neurolingüística es una rama que también, digamos, tiene su particularidad porque también hay una rama muy rigurosa de la neurolingüística, digamos, encargada de examinar los efectos de las palabras en el cerebro. Entonces también hay una rigurosidad. Pero, digamos, yo cuando inicialmente mencioné la neurolingüística no me estaba parando desde, digamos, la disciplina nueva de la neurolingüística, sino desde la orientación popular que nos llegó de la neurolingüística, que es, yo todos los días me levanto con una expresión positiva y, digamos, mágicamente, entonces obtengo algunos resultados. Me gano la lotería, me va muy bien en esto, soy el mejor en lo otro, y teniendo, digamos, desde la teología es un pensamiento crítico porque, digamos, es muy individualista esta postura y se aprovechan para vender más que todo es el consumismo que genera la palabra, no tanto por la disciplina, porque la neurolingüística también tiene rigurosidad, sino porque algunos se aprovechan, igual que el neuromarketing, para el consumo. Entonces, para poder vender paquetes que al final resultan hasta de pronto en estafa. Entonces, más que todo, es esa diferencia que quise notar. Excelente. Marta, adelante. John Wilmar, hola, un saludito nuevamente. Hola Marta, profe. Tengo una inquietud que me ha surgido escuchándote, sobre todo a partir del apasionamiento que te llevó a interesarte por esta temática doctoral y lo, lo hiciste muy, ¿cómo se dice?, transparentemente, te apasionaste por esto. Oyéndote hablar de Raymond Panikkar, que no conocía esta persona, este doctor, este sacerdote, pues tiene todo un bagaje desde la ciencia, desde la espiritualidad y sobre todo el enriquecimiento que nos mostraste que logró a partir del encuentro con sus raíces paternas, ¿sí? Con su experiencia en la India.
¿En dónde me quedó a mí la inquietud? Si tú conoces o sabes, a partir de este autor, de Raymond Panikkar, si él tiene algún tipo de lectura, lectura en el sentido amplio, de una vida como la de Teresa de Calcuta, ¿sí? Que Teresa de Calcuta, pues yo no soy una experta en biografías en la biografía de ella, pero sé que tuvo un encuentro justamente con la cultura ya en la India y fue una gran respetuosa de la cultura de la India, y pues cómo se acercó a ella, cómo le recibió tantos aspectos de su cultura, de su cosmovisión, digámoslo así. Y mi pregunta va a si hay algún tipo de lectura de este autor hacia ella, porque tengo entendido que la vida interior de ella, o la vida del espíritu, como la has denominado, estuvo mucho tiempo marcado como por la incertidumbre, la oscuridad, el no tener certezas de nada, como una cosa parecida a la de Juan de la Cruz, esa noche del espíritu, esa noche del alma que se obra, pero sin mayores certezas, mientras que este doctor, pues, la pregunta es esa, si hay si sabes, si él tiene algún tipo de lectura o de interpretación, de análisis de una persona, de una vida como la de Teresa Calcuta, es como una inquietud muy particular que me quedó oyéndote. Porque preguntas hay más, o sea, preguntas muchas, pero vamos a esperar a mañana. Súper interesante. Gracias. A usted, profe, muchas gracias por esas inquietudes. La verdad, en toda la bibliografía que he leído de Panikkar, que él es muy, digamos, tiene una riqueza bibliográfica muy grande, no he encontrado hasta el momento referencias hacia Madre Teresa de Calcuta, pero voy a continuar entonces explorando eso porque es muy interesante, digamos, ese paralelo. Yo creería que son dos paralelos que se pueden tocar en esa experiencia ya del Oriente. Sí, y los dos son místicos, porque es muy particular que los dos trabajan y analizan la realidad, y un místico es el que sabe descubrir mucho más de allá, y Teresa de Calcuta es una persona apasionante también por eso. Entonces, la verdad es que no he encontrado ninguna referencia por ahora en los libros sobre Teresa de Calcuta, pero sí hay algo muy interesante. Él tiene como modelo, hay un libro que es sobre el silencio de los monjes, donde toma en cuenta el modelo del monje, donde toma el Sí, modelo religioso para mostrar, digamos, que es casi como en el siglo XXI, el modelo de monje es un ícono que se debe de tener en cuenta y que rompe con, digamos, este consumismo que tenemos hoy. Entonces es sí. muy interesante, eso es como lo más amplio, pero digamos, es una visión global de la vida religiosa. Pero de Teresa de Calcuta propiamente no he encontrado No. hasta el momento. Bueno, voy a dejar las preguntas de epistemología para mañana. Muchas gracias. Listo. Gracias, Marta. Bueno, yo creo que ya para cerrar, Ramiro Cardona tiene su mano levantada. Ramiro, adelante. Muchas gracias. Un saludo para todos los presentes de Manizales. La reflexión y la pregunta que quiero hacer es la siguiente. La iglesia pues católica es una, pero pues se sabe que es un universo de ideas, un universo de escuelas, para el acercamiento al conocimiento. Ha habido distintos movimientos como la teología de la liberación, pues que tuvo a sus representantes pero que desde la oficialidad, digámoslo así, fue rechazada por la Iglesia Católica. También movimientos pues que han buscado, por ejemplo, el acercamiento a través de la meditación o del yoga, y también, pero la oficialidad de la Iglesia también en parte pues ha rechazado esos movimientos. Entonces la pregunta es si la neuroteología no sería también de pronto como un nuevo, pues digámoslo, estudio o movimiento
que puede tener sectores que simpaticen con ella, pero que la oficialidad de la iglesia no la acepte por considerarlo de pronto un relativismo. Y la pregunta iría en el sentido de que ese relativismo es pues porque la iglesia pues habla de una verdad. Ahora se dice pues que la verdad no está solo en la iglesia, sino que está también por fuera de la iglesia, ¿cierto? Entonces ese proceso no de dialéctica, sino dialógico, del que hablaba el expositor, entonces es un reconocer que en el otro puede tener la razón y no que la iglesia puede estar errada, o es simplemente un conocer al otro, respetarlo, pero seguir como en la ortodoxia, en el pensamiento de la iglesia de que la verdad es una y que no está por fuera de ella. Más o menos sería como el sentido de lo que quería preguntar y la reflexión que quería hacer. Ramiro, muchas gracias por la pregunta. Muy interesante la pregunta, muy adecuada. Un tema que es abierto, que no se termina con lo que yo puedo analizar y es la siguiente. Resulta de que así como la mente del ser humano va en construcción evolutiva a nivel cognitivo, un ejemplo, un niño de 6 años entiende de manera concreta y un adolescente y un adulto ya podemos entender de manera concreta y de manera abstracta. Entonces hay una diferenciación, una evolución cognitiva. Así también pasa con las instituciones, así también pasa con las épocas. Entonces vamos hacia una orientación, eh, digamos, mucho más eh, de aprendizaje. Un ejemplo de eso es el nuevo papado, Francisco. Francisco es toda una ruptura digamos, a ese, a ese apasionamiento de una teología un poquito más estática, un poquito más que no quiere dialogar, que no quiere salir, y Francisco revolucionó todo, o sea que es un intento también de ir cambiando e ir evolucionando. De todas maneras, tenemos la manera de entender se respeta mucho. Entonces, hay varias etapas cognitivas y para poder entrar en diálogo debemos conocer más o menos las etapas cognitivas y por qué el dogmatismo y por qué, digamos, de todos esos movimientos que se cierran a un diálogo. No sé, digamos, más adelante podemos tener un poquito más de herramientas, pero centraría eso. La iglesia en la última década ha empezado a tener una reacción mucho más, digamos, dialogante. De todas maneras, esos son problemas de frontera. Y como son problemas de frontera, es difícil ir asimilando eso. Eso no se asimila, yo creo que no se asimila en nuestra generación. Nosotros vamos a tener conflictos como todos los que han empezado a abrir fronteras. Imagínense una selva donde no hay camino. Entonces, los peligros de la selva son inminentes y los que están atrás siempre van a querer retomar la vida pasada, siempre van a querer echar para atrás y no meterse en esa aventura de que vamos a encontrarnos después. Entonces, como problema de fronteras, siempre van a tener algunos espacios dentro de la teología, dentro de la institucionalidad, que van a empezar a rechazar. Pero, sin embargo, me he encontrado algo en la investigación. El Vaticano tiene algo que se llama la Academia Pontificia para las Ciencias y está también muy interesada y ha elaborado documentos sobre esta relación de mente-cerebro. Ya lo que sí puede estar en debate es las posturas neurocientíficas, las posturas neuroteológicas, pero de por sí el marco comprensivo sí ya hay un respeto. Antes se discriminaba más a nivel oficial sobre eso, pero ya ahorita se da autonomía, una cierta autonomía a las ciencias y la misma academia científica del Vaticano promueve esa autonomía y produce también documentos de relación. Me hace acordar cuando invitaron a Rodolfo Ginás, que Rodolfo Ginás es un agnóstico, no cree en Dios, y sin embargo lo escucharon, y Rodolfo Ginás decía que cuando fue allá le sorprendió que ya se habían leído todas las obras de él. Entonces es muy interesante, digamos, esta apertura a nivel oficial. Ya yo creo que el desafío es
en las bases, cómo ir transformando también esa apertura, ese diálogo. Es todo un movimiento que se logra solo con nuevos paradigmas, con educación, con también espiritualidad, con nuevas visiones teológicas. Excelente. Sí, muchas gracias a Ramiro por su pregunta y bueno, qué bueno saber que están conectados desde varios lugares del país. Nos alegra muchísimo. No, pues vamos a dejar sencillamente ahí para respetar los horarios, los tiempos. De nuevo agradecerle muchísimo a John Wilmar, su excelente presentación, este diálogo. De esto se trata, de un diálogo y de que la teología y pues por supuesto la Escuela de Teología Santa Catalina en Medellín propicia estos espacios de diálogo y de encuentro. Justamente eso es lo que deseamos. A todos muchísimas gracias y entonces nos vemos mañana bien puntualitos a las 9 de la mañana entonces para continuar con esta interesante temática. Dios les bendiga, feliz noche. Bueno, muchas gracias, que tengan buena noche. Gracias. Hasta mañana, muchas gracias. Que descansen. Gracias. Mañana, feliz noche. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego, gracias. Ay, decía anoche, Gracias. José y María para todos. Por todo. Hasta luego. Muchas gracias, feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Sí. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Bueno. Gracias, Padre. Venga, me da los chicos. Gracias, profe John. Que descanse. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, John Wilmar. Un abrazo. Saludos desde la distancia. Muchas gracias y hasta mañana. Saludos desde la Florida, John Wilmar. Padre, muchas gracias. Qué pena, no lo dejé hablar al final. Pensé que se había desconectado ya. Padre, pensé Oye, que no, feliz noche. Muy bueno. Mañana nosotros tenemos la misa a las 8, entonces calentando a las 8:45, faltando ir para las 9. Mañana es a las 9. Listo, sí, a las 9. Listo, faltando ir estoy aquí. Yo le pago. Padre, a usted Dios le pague. Vaya a dormir, vaya. Chao. Orina y se acuesta. Por aquí veo conectado un antiguo amigo. Ya se desconectó. Ya se desconectó. Okay.